Bienvenidos a Ojo con Esto, el primer podcast, el primer episodio que estamos haciendo del proyecto Argos, de la articulación y gestión de observatorios sociales. Esto es un proyecto del Consorcio Desarrollo y Justicia y Alternos, y hoy tenemos como invitada especial a Mariana Romero, directora del Centro para Defensores y Justicia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación, Oscar. Para mí un placer y además un honor ser la primera invitada de esta nueva iniciativa que pues les deseo mucho éxito y estoy segura que así será. Muchas gracias, Mariana. Bueno, como les explicaba, Argos viene como una iniciativa de la inquietud que surge de la falta de información, de datos y cifras que no recibimos de la fuente oficial del gobierno. Y a raíz de eso, observatorios como el de Mariana lanzan y evidencian, investigan, surgen datos, contabilizan, analizan cifras que necesitamos los periodistas y los activistas para conocer un poco mejor la situación del país. ¿Cómo ha sido esa trayectoria y esa inquietud de levantar estos datos desde la organización? ¿Cómo surgió la organización? Sí, contemplando el escenario venezolano donde pues, la política de criminalización a la defensa, promoción y exigencia de derechos venía cobrando mucha fuerza en los últimos años, pero además con un enfoque directo hacia la sociedad civil venezolana y en particular a organizaciones de derechos humanos u organizaciones de carácter humanitario, entendiendo pues que la sociedad civil es bastante amplia, pero nuestro enfoque se orientó justamente a hacer monitoreo, seguimiento y observancia de cómo esa política represiva impactaba directamente en aquellas personas y organizaciones que, estando en primera línea de acción, respondiendo a la emergencia humanitaria o a pues, la crisis política que existe, estaban siendo pues, objeto también y víctimas de los distintos patrones represivos. Y es allí cuando a partir de 2017 pensamos esta idea del Centro para los Defensores y la Justicia orientada a trabajar en distintas perspectivas. La primera, pues todo ese monitoreo, documentación y visibilización de la situación de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, pero involucrándolo con otras áreas estratégicas como el litigio, pero enfocado a instancias internacionales con el acompañamiento de casos emblemáticos, pero también ese enfoque preventivo. Y tenemos el área de educación y formación que justamente pues abarca todo lo que sería protección, seguridad para personas defensoras en entornos inseguros y otros temas relacionados al fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil. Y pues el área de incidencia donde justamente buscamos como su nombre lo indica, incidir en distintos actores nacionales o internacionales para que se construya en Venezuela un entorno propicio y seguro para la defensa de las organizaciones y defensores y que estos puedan ejercer sus actividades de forma pues, segura, sin temor a represalias, entendiendo que es una obligación también del Estado garantizar la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la posibilidad de defender, promover y exigir derechos humanos. ¿A ustedes se les ha hecho complicado o han visto como un obstáculo tratar de hacer entender al venezolano de a pie la importancia del trabajo que están haciendo? Creo que los enfoques siempre están como en los temas más evidentes. Las detenciones arbitrarias, la persecución política, toda la situación de servicios básicos, las protestas, el conflicto sociopolítico. Pero muchas veces no se tiene el foco de cómo esa misma situación impacta a las propias organizaciones, quienes además son las que están allí acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos ante las acciones o inacciones del Estado, las que están allí atendiendo las necesidades humanitarias, acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia. Y pues justamente lo que hemos tratado es de visibilizar que es necesario también garantizar el trabajo de estas personas y que cuando se aplica esta política represiva contra ellas, también se están vulnerando derechos humanos, pero además haciéndolo con una perspectiva de que la propia sociedad comprenda que cuando en distintos espacios, sea a nivel local, en las comunidades,
comunidades, incluso cuando los vecinos salen a protestar, se está también ejerciendo un trabajo de defensa o exigencia de derechos humanos. Y lo que hemos buscado es justamente empoderar a la sociedad, que se entiendan que estas acciones por la reivindicación de derechos también califican como defensa de derechos humanos, y que cuando se reprime, se criminaliza o se ejerce control social, también se están vulnerando estos derechos. Y ese es el enfoque que hemos tratado de buscar, hacer ver, para que se comprenda que en distintas esferas, o sea, no solo es un defensor el que está en una organización más tradicional, sino aquel que exige al Estado la reivindicación de derechos, el líder social que sale a manifestar porque busca la garantía de los servicios básicos y simplemente que se respete su dignidad. Y eso es lo que hemos tratado de hacer ver en distintos espacios, que en Venezuela simplemente el Estado no quiere que se documente, que se denuncie y se visibilice, y por eso ejerce toda esta política represiva en distintos ámbitos, pero que al final esto tiene un impacto, no solo en la sociedad civil, sino en las propias víctimas, quienes ya están en una situación de desprotección. Pero si no conocemos que el trabajo de promover, defender y exigir derechos implica obligaciones también para el Estado, pues difícilmente vamos a poder defenderlos. ¿Cómo se compara Venezuela a otros países? Porque el tema de derechos humanos es una cosa que a muchos países ahorita han visto obstáculos hacia llegar al respeto de los derechos humanos. ¿Cómo está Venezuela comparado a otros países en ese tema y en el tema de la persecución a los defensores de derechos humanos? Sí, creo que globalmente, y no yéndonos muy lejos, en la propia región estamos viviendo tiempos muy complejos, de restricciones a espacio cívico, falta de garantías en el espacio democrático, y Venezuela no escapa de esa situación. De hecho, cuando vemos el análisis simplemente de la región, el más reciente informe de la Comisión Interamericana sigue manteniendo a Venezuela en su capítulo 4B, que se conoce como la lista negra de la Comisión Interamericana. Tiene, pues al menos desde 2002 en este capítulo, evidenciando pues justamente la falta de cumplir con sus compromisos el Estado venezolano en materia de derechos humanos. Y todo este quiebre institucional, represión a la protesta social, violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no es ajeno a los efectos que tiene en las organizaciones de derechos humanos o en las personas que individualmente están defendiendo o promoviendo estos derechos. Y en la región ha sido calificada por distintas organizaciones a nivel mundial como la región más peligrosa para defender derechos humanos. Tenemos el país con mayor número de asesinados, que es Colombia, pues cercano a nosotros. La situación de Nicaragua tampoco es ajena, con las distintas restricciones que hay a la sociedad civil, la persecución y el cierre de organizaciones. Y Venezuela pues no escapa de esas realidades. Si bien son contextos distintos y a nosotros no nos gusta comparar, porque creemos que cada situación tiene sus particularidades y sus complejidades y son igualmente graves en función de cada uno de esos contextos y escenarios, la realidad es que Venezuela sigue siendo un régimen autoritario que no garantiza los derechos, pero que además persigue y criminaliza a aquellas personas que están pues tomando acciones para atender a las víctimas de las distintas violaciones que comete el Estado. Y por eso es que pues de 2019 para acá hemos visto con preocupación cómo los ataques han ido escalándose. De 135 agresiones que documentamos en 2019, esto superó el doble en 2020 con 303, y 2021 ha sido el año con mayor número de ataques que hemos podido registrar, con 743. Y en lo que va de año ya tenemos 214 nuevas agresiones hasta junio, sin contar julio, que hemos visto pues un aumento de la represión, incluso con las distintas detenciones y persecución al liderazgo sindical. Y eso demuestra pues justamente que el cierre del espacio cívico democrático tiene un impacto, y que los patrones de ataques que identificamos en Venezuela, de intimidación, de hostigamiento, pero sobre todo del uso de todo el aparato institucional para aplicar de distintas vías esta política represiva, porque no es solo el Poder Ejecutivo que señala, que amenaza y estigmatiza. Tienes
un poder judicial que no investiga, pero que además persigue penalmente también, un ministerio público que se presta también para perseguir y para imputar personas defensoras, incluso con cargos como terrorismo o delincuencia organizada. Una defensoría del pueblo que en lugar de hacer lo que debería hacer, se mantiene silente o incluso minimiza las agresiones que hay contra la sociedad civil. Y un poder legislativo que adecúa toda la normativa a distintos niveles, administrativo, penal, de rango legal o de rango sublegal, para limitar la operatividad de la sociedad civil. Entonces sí, quizás no tenemos cientos de defensores asesinados como en Colombia, pero hay una política de terror basada en la lógica del enemigo que tiene el mismo fin: neutralizar, obstaculizar y pues afectar el trabajo libre y pleno de la sociedad civil. Y por eso es que vemos que... Y lo logra. 100% lo logra, porque por una parte muchas organizaciones sienten temor por casos que han ocurrido como el de Azul Positivo o el de Javier Tarazona, que tiene ya más de un año privado ilegítimamente de la libertad, por el temor de que legislación penal sea utilizada en contra de ellos, la demanda reciente que hubo por parte de un gobernador a 2 defensores de gran trayectoria en Venezuela. Todo eso tiene un impacto y es el miedo lo que alcanza el mismo fin de frenar, de obstaculizar y de neutralizar, pero además los impedimentos legales para operar tienen igualmente un impacto. Y al final lo que nosotros siempre reflejamos es que cuando se ataca una organización, cuando se ataca un defensor, eso tiene un impacto también en las víctimas, quienes ya están en una situación de desprotección por el incumplimiento del Estado, pero que además su canal para buscar justicia o para ver medianamente reivindicados sus derechos, ojo, entendiendo que no es una organización de derechos humanos quien tiene que garantizar los derechos humanos, es el Estado. Pero ante la falta de acción del Estado o las acciones que comete, pues las organizaciones buscan atender esa crisis y apoyar a las víctimas. ¿La respuesta cuál ha sido? Mayor criminalización, mayor control social y pues evidentemente eso tiene un impacto en la sociedad civil, que siente temor de seguir haciendo sus actividades en un espacio restringido y sumamente hostil, pero en las propias víctimas, que ese canal que tienen para buscar justicia o para ver reivindicados sus derechos está siendo igualmente objeto de ataque por esta política criminalizatoria, donde pues el Estado categoriza a las organizaciones y a los defensores de enemigos desestabilizadores de la paz. Claro, porque quizás otros estados, otros países no tienen la maquinaria que tiene Venezuela para perseguir y silenciar estas voces. Qué interesante. Y me pareció muy interesante también este informe semestral que ha lanzado el Centro para Defensores y Justicia. Cuéntanos un poco cuáles son las cifras, los datos que han llamado la atención de este informe y qué nos puedes contar sobre cómo fue recaudar toda esta información estos últimos 6 meses. Sí, desde el CDJ siempre hacemos este monitoreo sistemático y mensualmente estamos publicando informes sobre cómo va avanzando la situación, con balances trimestrales, semestrales y anuales también. Este pues fue el balance de los primeros 6 meses del año y pudimos registrar un total de 214 agresiones, que si lo comparamos con el mismo periodo de 2021 hay una pequeña disminución. Sin embargo, esta disminución no quiere decir que la situación haya mejorado, porque de hecho, como visibilizamos en el reporte, alertamos que los riesgos siguen aumentando, porque la estigmatización y estos discursos de odio, de señalamiento por distintas plataformas comunicacionales se mantienen, calificando a las organizaciones de enemigas, de traidoras a la patria, de desestabilizar, amenazando con que se tienen que imponer controles, de que se tienen que sancionar. Eso ha llevado a que aumenten los actos de intimidación y hostigamiento, presiones por parte de distintos actores estatales y no estatales para evitar que las organizaciones realicen determinadas actividades, amenazando incluso con afectar la vida o la integridad en el marco de esta lógica. Y lo que veníamos conversando anteriormente es que cuando se materializan ataques de índole más violento, como agresiones físicas, intimidaciones o hostigamiento, o incluso la materialización de amenazas, busca un impacto. Más allá de ir contra el afectado específicamente,
generar también un llamado o que sea un indicador para el resto de la sociedad civil, el resto de las organizaciones, de que si se sigue actuando en esa línea, los siguientes pudiesen ser otras organizaciones, pudiese ser tú, pudiese ser yo. Y es esa la lógica que emplea el gobierno y es lo que hemos visibilizado. Ha bajado un poco la estigmatización, que suele ser el principal patrón de ataque y de hecho la base de la política de criminalización, porque es donde te catalogan de enemigo y a partir de allí te aplican la normativa restrictiva, te persiguen, te detienen, allanan. Pero se ha perfeccionado esta lógica represiva para hacer un ahogamiento de la sociedad civil. Por una parte, limitando sus capacidades operativas mediante las restricciones legales, el temor a que el uso del derecho penal sea aplicado en contra de ellos bajo esta lógica del enemigo, con nuevos registros, nuevos requisitos, la imposibilidad de actualizar actas, de registrar nuevas organizaciones y pues eso igualmente neutraliza y afecta. Entonces, los riesgos siguen siendo altos porque en Venezuela no hay ninguna garantía de ejercer este derecho sin que pueda haber algún tipo de represalia, no hay un entorno propicio, no hay un entorno seguro y por el contrario, el Estado sigue empleando distintas formas para agredir al movimiento de derechos humanos. Y eso es lo que hemos identificado y visibilizado. ¿Es posible o hay una posibilidad de que esta disminución tenga que ver con la presión internacional que ha recibido el gobierno por las fallas en derechos humanos que han sido evidenciadas, que están siendo investigadas por diferentes entes internacionales como la Corte Penal Internacional, la ONU, la OEA, todos estos organismos que han acusado al gobierno de restringir pues, los derechos humanos en el país? El Estado venezolano siempre ha sido bastante hábil en tratar de instrumentalizar situaciones, pero sobre todo instrumentalizar los derechos humanos y de pretender hacia la comunidad internacional hacerse ver como un Estado que protege, garantiza y respeta derechos humanos. Pero la realidad dista mucho de eso, porque, como decía, aunque no sean agresiones tan visibles como lo puede ser una detención arbitraria o un allanamiento o alguna agresión de carácter más físico contra la integridad o la vida, y aunque este tipo de ataques no sean los más numerosos, todo el entorno en el que esto ocurre sigue siendo igualmente peligroso. Y cuando vemos, aun cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre de 2021 anunciaba el cierre del examen preliminar y el inicio de la fase de investigación, ese mismo día Venezuela sacaba un informe señalando a organizaciones y defensores de derechos humanos que han tenido interacción con la Corte Penal Internacional. Cuando la Oficina del Alta Comisionada o la Misión Internacional de Determinación de Hechos se pronuncia sobre la situación de defensores, la respuesta del Estado es decir que no son organizaciones independientes, que obedecen a fines extranjeros, pero además que son organizaciones o personas que no admiten la crítica. Cuando realmente si te señalan de enemigo, de desestabilizador, eso pues, no es una crítica, es un ataque directo. La propia Misión Internacional de Determinación de Hechos ya en marzo de 2021 hablaba de que los patrones represivos que ellos habían identificado bajo la lógica del enemigo estaban siendo aplicados con mayor énfasis en la sociedad civil, específicamente en organizaciones de derechos humanos. Demuestra que las intenciones de Venezuela pues, no son garantizar el trabajo de la sociedad civil, aunque pretenda en algunos momentos hacer ver que esto es así, pero elementos como el proyecto de ley de cooperación, la Providencia Administrativa 002, las distintas normas que se emitieron en 2020 o incluso la creación del Cuerpo Nacional Antiterrorismo que ha sido usado para perseguir a organizaciones, demuestra que pues no hay una intención de cumplir. Y por eso es que la comunidad internacional, no solo los mecanismos de protección de derechos humanos, sino los propios estados de Naciones Unidas siguen haciendo un llamado a garantizar el espacio cívico, a cesar la criminalización de organizaciones y garantizar la libertad de asociación, la libertad de expresión y la manifestación y reunión pacífica. Según el patrón que ya ustedes vienen registrando a lo largo de los años y este informe semestral, ¿qué visualizan ustedes para el futuro, para los próximos 6 meses, para este año? ¿Podría mejorar? ¿Podría empeorar? ¿Qué elementos podríamos estar registrando para el futuro? Bueno, estamos bastante preocupados porque, como te decía, este informe fue hasta el 30 de junio
Ya en julio hemos visto un aumento de la criminalización, especialmente al liderazgo sindical en el marco de su exigencia de derechos. Viene además tiempo electoral y generalmente cuando ocurren elecciones o cuando estamos en esos contextos, la persecución suele aumentar, las restricciones suelen aumentar. Y como los riesgos no han disminuido, se siguen generando medidas fácticas o legales para restringir el trabajo de sociedad civil. Seguimos monitoreando y documentando con mucha atención y alertando la necesidad de que se construya un entorno propicio y seguro, tomando en cuenta que en Venezuela no existe ningún tipo de mecanismo para proteger a defensores, al menos desde el Estado. Y lo ideal sería construir políticas públicas orientadas a que se pueda promover, defender y exigir derechos sin temor a represalias. Lamentablemente en Venezuela la falta de institucionalidad impide que esto pueda lograrse, y mientras no podamos llegar a ese logro, el escenario para defender derechos humanos en el país seguirá siendo complejo. ¿Cuáles serían los datos y cifras más necesarios del ente oficial para poder defender mejor los derechos humanos, en tu opinión? Lo primero, tenemos que abordar problemas estructurales como la falta de institucionalidad. Requerimos de entes e instituciones sólidas que se apeguen a los principios democráticos, a un Estado de Derecho. Eso tiene que ser la base. Garantizar plenamente los derechos humanos sin distinción, sin discriminación de todos los grupos, cesar la persecución del disidente, del que opina distinto y sobre todo, como venía diciendo, que exista en Venezuela un entorno propicio para poder hacer un trabajo que es legítimo y que es reconocido por la comunidad internacional y que genera obligaciones para el propio Estado. Mientras no tengamos eso, no podemos decir que Venezuela garantiza derechos humanos. Sin embargo, no vemos que haya una voluntad política real de avanzar hacia allá. Por eso se mantiene la emergencia humanitaria compleja, por eso se mantienen las restricciones a las libertades fundamentales, y mientras sigamos teniendo una administración de carácter autoritaria, no vamos a ver cambios y mejoras en los derechos humanos. Bueno, Mariana, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en el podcast. Yo veo que esa preocupación que tenemos también del futuro es lo que también nos impulsa a seguir trabajando por derechos humanos, por las organizaciones que estamos haciendo y el trabajo tan importante que haces tú por los defensores de los derechos humanos, que es una de las pocas organizaciones que está velando por el bien de todos nosotros que estamos luchando por el bienestar del pueblo venezolano como tal. No, muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Siempre un gusto poder acompañarlos, y efectivamente, a pesar de lo que hemos hablado, que refleja un panorama pues bastante complejo y preocupante, la realidad es que seguimos habiendo organizaciones en el terreno haciendo muchas cosas importantes, documentando, denunciando, visibilizando, y que no se han dejado callar por esta política represiva. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar, que hay mucha resiliencia y mucha voluntad de seguir haciendo cosas y de recuperar la democracia del Estado de Derecho en Venezuela, pero sobre todo que los venezolanos podamos vivir con dignidad, y eso es lo que hay que rescatar, y espacios como estos también contribuyen a eso, al empoderamiento, a conocer cuáles son nuestros derechos, porque si no conocemos nuestros derechos, más difícil es defenderlos y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. Gracias, Mariana, por esas lindas palabras. De verdad que eso nos llena de emoción para continuar con este proyecto de Ojo con Esto. Los invito a seguirnos en nuestras redes. Sigan también las redes del Centro para Defensores y Justicia. Y estamos aquí siempre visibilizando lo que están haciendo los observatorios, las denuncias, las cifras y los datos. Síganos y hasta una próxima oportunidad.